Buenos días a todos, bienvenido a este podcast en donde vamos a hablar de datos. Soy Milena Corredor, Manager de Data Applications para Entity Data. El día de hoy queremos hablarles sobre inteligencia artificial para la explotación de datos. Ya llevamos un tiempo en donde de los retos más grandes en tecnología orientada hacia datos es la optimización de los tiempos y cómo también el time to market de los productos de datos se reduce. Por eso hoy en este podcast queremos hablar de la inteligencia artificial muy orientada hacia la explotación de datos. ¿Qué beneficios y qué optimizaciones nos pueden traer? Por eso, en este episodio hemos invitado a Andrés Argúmero, que es un líder también de Data Applications, quien nos va a hablar sobre esos aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Recordemos un poquito que la inteligencia artificial, según Gartner, es la aplicación de análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica, incluido el machine learning, para interpretar eventos, respaldar, automatizar decisiones y llevar a cabo acciones. Queremos validar en este episodio con Andrés cómo podemos ayudar en los productos de datos con la inteligencia artificial. Bienvenido, Andrés. Gracias por venir y iniciemos a hablar. Hola Milena, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, muy feliz de estar en este espacio y aportar mi punto de vista para este tema que me parece tan apasionante. Bienvenido, Andrés. Por favor, cuéntanos un poco más de cuál es tu rol en NTT Data. Claro que sí, mi rol actualmente está asociado al liderazgo de distintas iniciativas de datos. Básicamente estamos hablando de inteligencia artificial, de analítica descriptiva, estamos hablando de business intelligence, estamos hablando de implementación de data warehouse, ¿cierto? De servicios asociados con datos, de toma de decisiones asociadas con datos. Y mi rol actualmente está en liderar equipos técnicos de diversos calibres con diversos entornos tecnológicos para llevar y aplicar diversas soluciones a las empresas y a nuestros clientes. Vale. Como tú y yo actualmente trabajamos principalmente en proyectos de datos, ¿cómo crees que podemos aplicar la inteligencia artificial a la explotación de datos, que es lo que normalmente ve más nuestros clientes? Bueno, yo creo que hay muchísimas maneras, ¿no? La inteligencia artificial permite en estos momentos, desde la generación de datos sintéticos para mitigar la falta de datos en ambientes de desarrollo, la falta de datos en calidad, ¿cierto? La falta de datos en proyectos asociados a Business Intelligence, pasando por el uso del lenguaje natural para la generación de reportes, para la generación de análisis descriptivos y pues llegando hasta la generación automática de la documentación de modelos de datos complejos que se hayan implementado. Entonces creo que tenemos mucha tela para cortar en este tema. Son muchos temas los que has tocado ahí. Iniciemos tal vez en un poco más de detalle con cómo es la simulación de conjuntos de datos para agilizar los proyectos. Ahí, ¿cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial? Bueno, una de las que yo considero es la principal razón para retraso de los proyectos, ¿cierto? Es la falta de datos en ambientes de desarrollo, calidad, ¿sí? Normalmente tenemos que esperar hasta llegar a un ambiente productivo para poder revisar si todo el ciclo de implementación fue correcto. Entonces, en muchos casos las empresas no tienen tiempo suficiente de generar datos de pruebas completos, tenemos unas dependencias de unos proveedores de terceros, ¿sí? La dependencia para generar backups, para homologar un rango de tiempo de la base de datos en desarrollo y calidad. ¿Listo? En otro tipo de proyectos no es tan crítico, pero en un proyecto asociado a la analítica descriptiva, al análisis de datos, pues sí impide ver muchos patrones de errores en etapas tempranas. ¿Listo? Esto es, pues muchas reglas que debían haberse levantado e implementado para garantizar que el proyecto pues efectivamente cumpla con los objetivos. Entonces, pensemos en esto. ¿Qué tal que sin necesidad de esas dependencias de terceros lográramos generar unos conjuntos de datos sintéticos que puedan escribirse en los ambientes de desarrollo y calidad, pero que cumplan todos los criterios de prueba que tenemos en un ambiente de productivo? Sería un hack de productividad y eficiencia para nuestros proyectos. Con lo que nos estás contando y que es muy interesante, eso me lleva a pensar que también podríamos llegar a entrenar un sistema que identifique patrones y haga limpieza automática de los datos. ¿Cómo ves este punto? Pues sí,
O sea, ahí también tendríamos esa gran posibilidad, ¿no? De poderle decir a la inteligencia artificial, venga, generemos unas limpiezas asociadas a estos datos, identifíqueme errores, ¿cierto? Identifíqueme patrones y de cierta manera garantíceme que podemos, en una etapa también temprana de los proyectos, eh, evitar muchísimos de los errores, de la data sucia, ¿cierto? De información que al final puede ser ruido o que puede estar fuera de los parámetros deseados, ¿no? Básicamente, pues es una gran capacidad la de recorrer todos los datos, identificar campos faltantes, datos erróneos, ¿no? Sería otro gran acelerador para los proyectos de explotación de datos. Inclusive, aunque no es obligatorio, podríamos llegar a utilizar esa misma inteligencia artificial de reconocimiento de patrones de datos para que analice la información o los reportes y antes que los datos lleguen a un usuario final pueda generar alertas o insights importantes fuera pues del rango normal de lo que normalmente observamos con nuestros ojos. También lo podríamos aplicar en ese caso. Sí, claro, así es. Y esto también sería otro acelerador, ¿no? Porque o bien el negocio o está incumpliendo sus metas por muchísimo. Y sería muy importante, digamos, que ya no tengamos esas dependencias de estos analistas, que igual son necesarios, ¿cierto? Pero que de cierta manera en una etapa temprana o en unas horas no laborales, pues podrían estar generando estas notificaciones y estos análisis básicos de la información que se está generando, ¿no? Esto pues también funcionaría para evitar que esos valores extremos que desvían significativamente la tendencia general de un conjunto de datos, ¿cierto? Y poder enviar de pronto a los dueños de las fuentes de datos para que hagan la corrección o la revisión antes que el negocio o el gerente pues entre y revise los reportes. Una de las preguntas que nos podemos hacer en este momento es que estas mismas actividades las puede desarrollar un ser humano. ¿Cuál sería la diferencia entre que lo pueda hacer un ser humano o la inteligencia artificial? Claramente, aquí yo creo que uno de los temas principales es cuánto tiempo le tomaría a una persona normal descubrir en un gran conjunto de datos que se están presentando un par de valores fuera de los rangos normales, ¿no? Eh, y principalmente, si es una tarea que podemos hacer en automático, en horas por fuera de la oficina, ¿por qué hacerla de forma manual y tener que esperar que tengamos un analista ahí sentado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos si estas tareas se hacen de forma automática? ¿Y cuánto dinero le ahorraríamos al negocio con una detección temprana de anomalías? ¿No? Es importante recordar que pues actualmente los datos son un activo más de las empresas y al ser un activo cualquier error impacta en los rendimientos y en el performance del negocio. Vale, muy interesante lo que nos acabas de contar, pero ¿de qué otra forma crees que nos puedes ayudar la inteligencia artificial en la explotación de los datos? Bueno, podemos optimizar muchísimas tareas. Si lo pensamos bien, la generación de ETLs es una actividad que en sí misma cumple una serie de patrones, ¿no? Vamos a una fuente de datos y tenemos que estructurar, ¿cierto?, el sistema del destino y además tenemos que aplicar unas reglas de transformación que garanticen que conectamos la fuente y el destino. Una vez elegido el sistema de ETL, el proceso casi que es estándar para todas las ETLs que yo tengo que implementar. Podemos entrenar una inteligencia artificial que identifique los patrones más comunes de transformación, ¿no? Las fechas, las conversiones de moneda, por ejemplo, que establezca un flujo automático para esas transformaciones, asegurando aplicaciones de buenas prácticas. Esa podría ser una forma. Entiendo. Me parece muy interesante porque de esta manera nuestros ingenieros de datos, el tiempo que implementan para realizar sus actividades se optimiza, empezando a disminuir el tiempo en las tareas repetitivas y ampliamos el tiempo que es más valioso en las tareas propiamente la analítica, transformaciones que no son obvias, las transformaciones que le dan un valor superior al negocio y podemos encontrar insights aún más interesantes, transformando de algo muy repetitivo a algo más de análisis. Claro, así es, de acuerdo, porque el valor de la inteligencia artificial es eso, a acelerar procesos por medio de la optimización. Si puedo tener un código estándar en 2 minutos, ¿por qué dejar que nos ocupemos 8 horas para crearlos desde cero por enésima vez? Entonces, optimizar, agilizar, facilitar, acelerar. Yo creo que es así principalmente como podemos aplicarla en las diversas etapas de los proyectos de explotación de datos.
Hay una actividad que normalmente a los ingenieros no nos gusta y es la documentación. ¿Cómo ves la inteligencia artificial nos puede ayudar en la aceleración de la generación documental? Ahí hay una gran oportunidad. Yo creo que sí, porque yo estoy de acuerdo contigo. No nos gusta documentar, a los ingenieros no nos gusta documentar, nos da mucha pereza por alguna razón, aunque es una parte muy importante. Y bueno, pensemos en esto. Cada proyecto genera una serie de documentos estándar que además son comunes entre sí. Los documentos de requerimiento, los de diseño, los documentos de modelos de datos, las pruebas funcionales, la documentación de los pipelines, ¿cierto? Específicamente de datos. Y también es una gran posibilidad documentar lo que se realiza de forma automatizada, ¿no? Orquestada por inteligencia artificial, que cumpla con los estándares estructurales del documento como tal y al mismo tiempo que pueda acceder a los ambientes y baje lo que ya se desarrolló, ¿no? Que de cierta manera ponga el código en el archivo específicamente y lo explique. Eso es también parte de lo que podemos hacer en este momento con la inteligencia artificial. Se podría ahorrar muchísimo tiempo en todas las fases de los proyectos y pues bueno, quitarnos esa tarea repetitiva de encima, pues no disminuiría muchísimo tiempo, ¿no? No, está claro que no, igual tendría que haber un analista, una persona que la verifique, que la certifique, pero pues podría ahorrarnos muchísimo tiempo en la generación de documentación. Una de las preocupaciones más grandes es cómo evitamos que la inteligencia artificial cometa errores o que incluso lleguemos a caer en el plagio. ¿Qué crees de este punto? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que aunque la IA es un acelerador, que es como uno de los términos más comunes que hemos usado durante este podcast, también es importante tener en cuenta que no es posible que la inteligencia artificial haga todo el trabajo, ¿no? Hay muchas tareas en detalle que se tendrían que seguir realizando por los humanos, ¿no? Por los analistas, por los ingenieros, ¿no? Em, yo creo que aquí, pues, la IA nos puede ayudar a generar muchas cosas, pero el proceso final de afinarlas, retroalimentarlas, sigue siendo una tarea exclusivamente humana, sigue siendo una tarea exclusivamente analítica, ¿no? Entonces, pues estas personas, estos ingenieros, estos especialistas ya de la información, tienen que seguir cuidando los elementos propios de cada proyecto, ¿sí? De cada alcance, de cada iniciativa de datos. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil el tema de que mantengamos un plagio, ¿cierto? Un error que sea un copy-paste desde el lado de la inteligencia artificial, porque finalmente es aquí donde entra el humano a decir, venga, las características propias de este proyecto implican que esto no se puede automatizar de ninguna manera, sino que tengo que tener un análisis propio y lo vamos a afinar para garantizar pues, que todo está adecuado al alcance del proyecto en el que estamos. Vale. Andrés, y hablando de un uso un poco más específico, ¿cómo ves que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la tarea de modelado de datos? Bueno, esto también me resulta muy llamativo, aunque la actividad de modelo de datos debe ser guiada por un arquitecto de datos. Podríamos también ver que a pesar de las diferencias, el diseño de Data Warehouse, de Data Mart, ¿cierto? O tablas de aterrizaje tiene muchos elementos en común. Si hablamos de un Data Warehouse con tablas de hechos y de dimensiones, podemos notar que hay muchos elementos de diseño comunes, ¿cierto? Las llaves, la manera como almacenamos la información, unos atributos específicos, casi que todos nuestros clientes tienen unas tablas dimensionales y maestras asociadas a los clientes, a sus productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si parametrizamos esos aspectos específicos ya que corresponden a cada uno de los entornos de datos, la nomenclatura, el tipo de plataforma a usar y simplemente le pedimos a la IA generativa que diseñó un modelo de datos basado en esos parámetros específicos, pero cumpliendo los estándares generales del modelamiento? Yo creo que sería un hit. ¿Pero esto sí nos aplicaría en todos los casos o existiría algunas excepciones? Creo que podría aplicar en la mayoría de los casos, pero pues por supuesto, esto no libra a los modelos generados de una revisión especializada del experto, ¿no? Eh, pero considero que esas tareas que tienen patrones, ¿cierto? Como patrones de diseño, pues se pueden estandarizar y acelerar, ¿vale? Esto, pues como te digo, no va a ser la IA no va a hacer por sí misma todo el proyecto, pero realmente pues nos va a facilitar mucho la vida y nos va a disminuir mucho los tiempos de implementación.
Y si los modelos de datos pueden ser desarrollados también o diseñados por la inteligencia artificial, me imagino que también podríamos llegar a desarrollar algo que nos ayude a identificar patrones para la privacidad de los datos, que es un tema crucial en este momento. Aquí hablamos específicamente como patrones sobre campos. Sí, puede ser una buena idea. Ok. Sí, pues como yo lo veo, la idea pues podría ser que la inteligencia artificial realice un profiling de datos y determine si un campo debe ser protegido o si puede ser de acceso público, ¿sí? Hay unos datos que nosotros ya sabemos que necesitan privacidad, ¿cierto? Datos personales como nombres, cédulas, teléfonos, ¿sí? Números de tarjetas de crédito. Entonces, pues estos patrones también podrían ser programados, detectados y de cierta manera cubiertos por un diseño anticipado o introducido, ¿cierto?, por la inteligencia artificial. Muy interesante. Siempre son muchos los usos que tiene la inteligencia artificial en nuestros procesos de datos. Hemos tenido también iniciativas de uso del lenguaje natural para análisis descriptivos de datos. ¿Y esas cómo les funcionaron? ¿Cómo han funcionado en esos proyectos, Mile? En esos casos, en vez de tener un reporte predeterminado o un reporte ad hoc, lo que se hace es habilitar un datamar completo y por medio del lenguaje natural le indicamos en palabras que utilizamos día a día, tú y yo, o el negocio, que genere un análisis que genere un análisis de las ventas por sucursal para el año actual. Y la IA busca entre esos datos y nos genera no solo gráficas, sino tablas asociadas a esta información. E incluso podría llegarnos a dar algún insight o alguna anomalía sobre estos datos. Qué cool. ¿Y si se requiere cambiar el enfoque del análisis? Simplemente reformulamos la solicitud, también el lenguaje natural. La solicitud la puede cambiar, por ejemplo, en este momento generemos un análisis de los costos asociados a cada sucursal para el año actual. Podemos hacer los cambios y preguntarnos que desde que los datos tengan la calidad suficiente nos van a poder responder. La IA genera las consultas correspondientes y actualiza los gráficos de tal manera que ya no se reflejen las ventas, sino los costos junto a la explicación del acuerdo de análisis de datos. Qué bien, yo creo que eso también estaba muy chévere y también pues creo que es parte de los diversos usos que podemos darle y aprovecharla. También creo que esto apenas es como la punta del iceberg y que pues hay muchísimas más oportunidades que explotar ahora y en el futuro. Con todo lo que nos has contado y lo que hemos hablado en este momento, podemos llegar a la conclusión que la inteligencia artificial para la explotación de datos se convertirá en una habilidad esencial en diferentes ámbitos, tanto en los técnicos como en los funcionales, desde la educación hasta los negocios y más allá. A medida que la tecnología y la cantidad de datos sigan creciendo, ser capaz de comprender, analizar y comunicar la información a partir de los datos será crucial para el éxito personal y profesional. Entonces espero que todos la podamos seguir explotando y seguir creciendo en conjunto con la inteligencia artificial. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu aporte y por compartir nuestros conocimientos. A ti, Mile, muchísimas gracias por la invitación. Listo. A todos espero que haya sido de su agrado este contenido y los esperamos en un siguiente podcast. Gracias.